Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. ¿De qué manera? Continuamente. Buscad a Jehová y su poder. El poder de Dios es el poder que a cada uno de nosotros nos ayuda de una u otra manera. Ahora, ¿cuál es la situación familiar para cada uno de nosotros, para las personas en común? Nosotros relacionamos poder con aquello que quizás algunos tienen. Muchas veces las personas se acercan a aquellos, en teoría, poderosos por los vínculos ¿de qué? Por los vínculos del poder. Los vínculos que una persona importante puede llegar a tener me pueden traer beneficios a mí. Te pueden traer beneficios a vos, pueden traer beneficios a nuestra familia. ¿Por qué? Por un vínculo de qué cosa? Un vínculo de poder. Y acá dice, buscad a Jehová y su poder. Se compara el poder de Dios con el poder del ser humano. No tiene comparación, porque no vamos a negar las influencias de las personas, pero el poder de Dios es mayor. El poder de Dios da vida. El poder de Dios trae restauración. El poder de Dios trae esperanza. El poder de Dios cambia por completo nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente si dejamos que ese poder de Dios actúe. Buscad a Jehová y su poder. Entonces no está malo. No está malo, en primer lugar, reconocer el poder de Dios. Y no está malo reconocer que ese poder me puede traer un beneficio a mí. ¿Cuántos necesitan algo en esta tarde, noche, de manera urgente? Todos necesitamos. Entonces, ¿qué estamos dejando entender? Que necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder avanzar. Buscar su poder, buscar su rostro continuamente. De esta forma terminábamos el domingo pasado. Buscar el rostro de Dios de forma continua. No hay nada mejor que tener continuidad en algo. No hay nada mejor que tener proyección y continuidad en algo. En estos pocos años de vida que tengo, siempre llego a la conclusión, por ahí la gente dice, ¿qué sería bueno hacer para ganar dinero? ¿Qué sería bueno hacer para progresar? Podemos hacer un gran negocio, podemos hacer un gran proyecto. Y para mí la ecuación es mucho más simple. Lo que vayas a hacer necesita continuidad. Si no tiene continuidad, se cae. Vos podés hacer un gran negocio hoy y ganar $10,000, $20,000, $30,000. Pero si después no tiene continuidad, aquella persona que estuvo haciendo $100 o $200 por mes, si continúa haciendo esa venta, esa ganancia, después de 200 va a 250, 300, es muy probable que con el tiempo termine ganando más, pero ¿qué es lo que termina trayendo beneficio? La continuidad de algo. No es que sea en algún momento, y eso falta muchas veces en nuestra relación con Dios, en nuestra relación de hijo de Dios. En algún momento hemos visto el poder de Dios o no. ¿Cuántos han recibido el poder de Dios de alguna u otra forma, con milagros, con restauración, con gozo, con alegría, con libertad, con paz? Todos hemos recibido esa manifestación del poder de una u otra forma en algún momento de nuestras vidas. Pero esto tiene que ser en forma continua. Y después dice de buscar su rostro. Entonces, poder y rostro. El poder es alcanzar. Poder es obtener algo. Poder es que llegue el tiempo de aquello que parecía inalcanzable y que viene en la etapa de logros. Ahora, cuando dice buscar su rostro continuamente, yo me tengo que acercar a mi señora, y buscar el rostro de Gabriela sería que yo me acerque a Gabriela y busque su rostro. Y más ahora que estamos más viejitos y vemos menos, como que tráeme los lentes para ver dónde está tu rostro. Porque si no uno, díganme si no es cierto, uno a veces ve una cosa borrosa cuando ya pierde la capacidad de la visión. A los jóvenes quizás no, los jóvenes, yo me acuerdo que en una etapa de mi vida hice un examen físico total y me dijeron, su vista, no sé, una cantidad de metros impresionante. Todo eso veo, dije, sí, wow. Ahora no sé si llego a 12 metros que pueda ver nítido, me hace falta el lente. Y cuando acá te dice buscar el rostro, eso te habla de cercanía.
Eso te habla quizás de intimidad, de algo privado. Porque no es lo mismo que yo esté hablando como estoy hablando a esta distancia con ustedes, a que me acerque a alguien y le quiera decir algo más personal y lo mire a la cara. Entonces es bueno buscar el poder de Dios. Y si buscamos el poder de Dios, estamos reconociendo que Dios tiene algo que necesitamos nosotros, pero cuando te dice buscar el rostro, está hablando de cercanía. Quizás muchos padres se han sacado fotos con sus hijos o con sus hijas en algún momento de la vida y es muy probable que en la mayoría de las fotos salga la carita del bebé y el padre. Está bien cerquita. Cerquita. En lo posible que haya hasta un contacto físico, como que no se separe nada. Quizás de esa forma tendríamos que estar acercándonos a Dios. Lo hemos hecho, hemos tratado de avanzar y hacer todo lo posible. La palabra nos anima a buscar a Jehová. ¿Qué hemos hecho? Nos anima a buscar su rostro en forma continua. No es que una vez lo encontramos. Nos anima a tener un acercamiento total. Yo le puedo decir a Gabriela muchas veces cuando estoy en casa haciendo algo y yo sé que ella está por otra parte de la casa, le puedo llegar a decir, ¡Negra! Porque está lejos. Pero también le puedo llegar a decir si está cerca, amor. Cuando uno se acerca es diferente. Si sos de aquellos que les gritas a Dios y se entiende, y entiéndame por favor. Si sos aquellos que estás diciendo, Señor, habla, está bien. Pero llega un momento en tu vida, en mi vida, como hijo de Dios, que podríamos decir, Señor, aquí estoy. Algo más íntimo, más personal. ¿Qué has hecho para acercarte a Dios? ¿Qué hemos hecho para acercarnos? Y tenemos que entender que este acercamiento va a transformar nuestras vidas al 100%. Y la transformación que hace Dios es una buena transformación. Entonces nosotros ahora comenzamos a ser sinceros, vemos cómo somos, vemos cómo estamos, vemos qué pensamos, vemos qué decimos y llegamos a la conclusión de que necesitamos acercarnos a Dios para tener una transformación mayor. Buscar su rostro y buscar su poder nos ayudará a crecer, a entender, a avanzar, a perdonar y a madurar a cada uno de nosotros. Es necesario que crezcamos. Es necesario que maduremos. Es necesario que comencemos a crecer personalmente en todas las áreas. Conocer lo que dice la Biblia está bueno. Y saber mucho de la Biblia está bueno, pero no es todo. Tiene que haber algo más. Yo conocí muchas personas que, la verdad, recién pregunté quién sabía la Biblia de memoria y conocí a varios que prácticamente la sabían al pie de la letra, como decimos. Siempre tenían un versículo. Siempre lo que decía el versículo, lo que decía... Había una persona que decía, como dice su santa palabra en tal lugar, y era tal cual. Uno iba y buscaba, qué memoria que tiene. Pero ¿saben qué? No le alcanzaba a la persona con saber la Biblia. Es bueno saberla, es bueno conocerla, es bueno memorizarla, pero necesitamos algo más. Asistir a la reunión es bueno, ayuda, pero necesitamos algo más. Ver el poder de Dios es bueno, ver obrar el poder de Dios ayuda, pero necesitamos algo más. ¿Qué necesitamos? Continuidad en todo lo que estamos haciendo en nuestra relación como hijo de Dios. Continuidad en todo lo que estamos haciendo, en vivir como hijo de Dios. Ahora, esto, recuerden, para mí la palabra de Dios, la teología tiene que ser extremadamente práctica. No podemos tener un nivel espiritual elevado y una vida práctica caótica. Lo espiritual te tiene que llevar a lo práctico. Si somos muy espirituales y sabemos mucho la Biblia, tendríamos que ser gente que hable verdad, que sea íntegra, que reconozca los errores. Porque estamos diciendo, estamos en un proceso de restauración, que lo vamos a lograr acercándonos a Dios, acercándonos, buscando su poder para que Él nos ayude.
Entonces no alcanza del todo con conocer la Biblia. Es necesario, no estoy diciendo que no. No alcanza del todo con asistir, es necesario asistir, pero necesitamos algo más. Lo tenemos que hacer en forma continua. Por eso recién puse el ejemplo de los negocios. La mejor manera de mantener un negocio es con la continuidad. Con la continuidad de los ingresos, ¿o no? Te cortan los ingresos y estamos liquidados. Se nos acaban los ahorros y ¿qué hacemos? Necesitamos que entre, porque quizás tenemos muchos gastos. Necesitamos que se mantenga, ojalá que podamos vender y que podamos vender y que podamos hacer mayores negocios de forma continua. Lo mismo dice la palabra, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. No te quedes con la experiencia de hace años atrás. No te quedes con lo bueno que estuvo la reunión quizás para vos el domingo. No te quedes simplemente con el momento de alabanza que tuvimos en un campamento no sé cuándo. Tiene que ser en forma continua. Por eso preguntaba, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho durante esta semana para acercarte a Dios? Porque así habíamos terminado el domingo pasado. ¿Cuántos minutos le has dedicado a Jesús en esta semana? ¿Tienes tus minutos con Jesús? ¿Sí o no? ¿Tienes su café con Jesús? ¿Saben que tengo pastores amigos que tienen su café con Jesús, según ellos? Y es que se sientan a tomar un café y se ve que ahí le dicen de todo a Jesús. O sea, no lo retan, sino como que se acercan a Dios. Por eso la otra vez decía, entre mate, mate, entre tereré y tereré, entre café y café. ¿Te acercas a Él? Mientras que vas al trabajo, mientras que esperas a un paciente, mientras que esperas a un pasajero, mientras que esperas la posibilidad de hacer un negocio, ¿te acercas? ¿Le das tiempo a Él? ¿Le has dedicado tiempo o no? Porque hay que hacerlo en forma continua. No lo podemos hacer de reunión en reunión. No lo podemos hacer de cada tanto. Hay que hacerlo en forma continua. La verdad es que le estamos dedicando poco tiempo a Dios. Esa es la realidad y es notorio. Y no lo digo por nosotros. Ahora hablo como iglesia de Dios. La iglesia necesita acercarse a Dios un poco más, todos los días, pero de forma sincera, no en forma estructurada. Sino, Señor, te dedico un tiempo, separo un tiempo, 2 minutos, 5 minutos. ¿Cuántas veces te dicen, si usted estudia un idioma, 5 minutos por día, 10 minutos por día? Si usted estudia un instrumento, mi profesor me decía, uy, te estudia 10 minutos, 15 minutos por día, porque era italiano. 15 minutos por día y va a tocar bien, Luis. Ok. ¿Cuántas veces no le hemos dedicado ni siquiera 3 minutos a Dios? Porque ya se nos estaba por acabar la miniserie que estaba apasionante y le metimos 2 horas más. Porque queríamos escuchar un tema más lindo que nos acordamos, no sé de qué época, no sé de qué línea, y vamos a escuchar un tema musical más. Porque estábamos tratando de ver un resumen de goles del Mundial 74, cuando me dijeron que estaba bueno, y vemos un partido más, y vemos una serie más. Yo no tengo problema con esas cosas. Haga, vea, disfrute, viva. Pero ¿cuánto tiempo le has dedicado a Dios? Entonces, a menor tiempo le dediquemos a Dios, no vamos a poder disfrutar el 100% de su poder. No vamos a conocer sinceramente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque hay que hacerlo en forma continua. Cuando alguien se conoce a profundidad, uno se mira y ya sabe lo que está diciendo o lo que dejó de decir. Con un gesto, con una mirada, con una intención, uno ya se entiende. ¿Por qué? Porque hay continuidad, hay un acercamiento. Muchas veces nosotros estamos muy alejados de Dios. ¿Tienes minutos con Jesús? Si los tiene, manténgalos y vaya multiplicando esos minutos. Si no los tiene, haga tiempo. Hágase su café para estar con Jesús. Tómese su cafecito, tómese su mate, tómese su jugo. Y hable con Dios. ¿Lo saludó a Dios en esta semana? ¿Le dijo, hola Dios? ¿Le dijo o va así tipo fariseo? Oh Padre Santo, amado mío.
Porque cuando llegamos a esa situación es porque somos lejanos. Es muy probable que yo le diga algo a Gabriela de una manera muy especial o Gabriela me diga algo a mí de manera muy especial. Mi hija viene muchas veces con su ímpetu a echarse arriba mío, a pedirme besos, a decirme tantas cosas de amor, como si fuera su padre. O sea, se acerca y listo. No está diciendo, a ver, señor Hugo Guillermo Galeano, no sé si a usted le parece en este momento que yo me pueda acercar para recibir un poco de afectos. No es así. Pero muchas veces nosotros con Dios estamos así. ¿Por qué? Porque no es continua nuestra relación con Dios. Nosotros nos estamos acostumbrando o no hemos acostumbrado por años a vivir de reunión en reunión. Hoy abrimos la Biblia y la cerramos. Ni siquiera hemos abierto la digital. Ni siquiera hemos dicho, Señor, quiero descansar. Señor, guíame en este día. Señor, guárdame en este día. Estás en tu casa y todos tus parientes están afuera. Ni siquiera hemos tenido la viveza de decir, guárdalos a cada uno por donde están. No, no hemos desconectado el 100% muchas veces y esperamos hasta el próximo domingo. Y es totalmente diferente. Tenemos que comenzar a tener una vida práctica con Dios en su presencia. Una vida práctica con Dios en su presencia. Tiene que ser habitual estar en la presencia de Dios. Saben que a mí muchas veces en esta etapa que estamos de inicio de iglesia, me dan ganas solamente de compartir la palabra. Compartir la palabra porque la palabra nos va a edificar, nos va a afirmar un montón de cosas. Pero es necesario también la alabanza y la adoración. Pero ¿cómo cuesta a veces la alabanza y la adoración? ¿Saben por qué? Porque no se canta y no se alaba en casa. Es difícil. Entonces nuestra vida cristiana tiene que ser práctica. Tiene que ser práctica. ¿Qué hizo? En algún momento hizo algo por primera vez. Una comida, una planchada de ropa, una venta, saludar a una persona que tenía que sí o sí saludarla. Y qué torpe que fuimos, ¿o no? ¿Alguna vez alguien te sirvió por primera vez una ensalada de tomate? ¿Saben qué? A mí me pasó. Una vez yo estaba en la casa de mi novia y era la hora de la cena y la regla en la casa de mi suegra era, Gabriela, ¿vos tenés novio? Ok, sos grande para tener novio, vos lo atendés cuando venga a casa. Ok, llegó el momento de la comida, trajeron los alimentos y una ensalada. Y bueno, vos también tenías que cocinar. Y estaba ahí la ensalada y que Gabriela tenía que servirme. Y justo era ensalada de tomates. Gabriela metió la cuchara o el cucharón y venía haciendo equilibrio, como si fuera un albañil en estado alcohólico. Con la cuchara con tomate, acá está mi plato, ¿no? Venía así, hizo así. ¿Querés más tomate, amor? Por supuesto. ¿Por qué? Porque creo que era la primera vez que le servía tomate. Siempre hay una primera vez para algo. Y muchas veces vivimos, a esto nosotros dos nos causa muchas gracias por ahí, cuando se nos escapa algo, recordamos siempre esta misma situación, pero no te podés estar acercando a Dios de una forma que no sea normal. Tiene que ser algo práctico. Hoy es diferente, corto tomate, me sirve de una forma muchísimo más delicada de lo que fue en ese momento que me salpicó de tomate por todos lados. Hoy es diferente. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? No me vayan a decir que la parte buena de la predica fue la del tomate. Por favor. No podemos nosotros acercarnos a Dios con tantos años que hemos conocido.
Hace tantos años que hemos conocido el Evangelio, no podemos ser tan torpes de acercarnos a Dios. La vida cristiana tiene que ser práctica. La teología es práctica. El reino de Dios es práctico. Si no es práctico, ¿sabe cómo se llama eso? Ser un fariseo y ser un religioso. Que no se sabe manejar de la mejor manera. Tu primer café te tiene que haber salido quizás feo, fuerte, frío, caliente, qué sé yo. Fallaste. ¿Por qué? Porque falta continuidad. Busque la continuidad en su trato con Dios. Busque el poder de Dios. Busque el rostro de Dios en forma continua. Hay oraciones que usted hará y abrirá los cielos. Hay oraciones en las cuales usted quizás desgarre su corazón, lo haga viva voz, porque aún eso está escrito en la Biblia. Pero hay otros momentos en que quizás su oración sea mucho más tranquila, sea quizás con un espíritu totalmente quebrantado, que ni siquiera el que está al lado entiende lo que está diciendo, por tanto quebranto que tiene. También tenemos eso en la palabra cuando alguien escuchaba a una mujer orar y la trató de alcohólica. Entonces nosotros tenemos que entender que esto tiene que ser práctico. La teología y el reino de Dios es práctico, tiene que impactar tu casa, tiene que impactar tu vida, tiene que estar impactando tu forma de ser. Y acá el único menor es Tiago, el resto son todos mayores de edad y todos son responsables de lo que cada uno está haciendo. Hasta ahora Tiago está bajo la cobertura de su padre y de su madre. El resto haciéndose cargo porque somos grandes. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Las decisiones que tomamos con Dios. Si estamos orando en casa o no. Yo me acuerdo que al momento de descansar, cuando vivíamos en Córdoba y los chicos eran pequeños, yo iba y le decía, bueno, ahora vamos a orar porque eran chiquititos. Y le decía, oremos. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Amén, amén. Y después seguía, 1, 2, 3, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y seguíamos así hasta las 3 de la madrugada más o menos, porque no se dormía nadie con el escándalo que le habíamos hecho. Pero al margen de eso, yo me iba y le decía, chicos, oren. Ya tienen más de 25. Su teología tiene que ser práctica. Tienen que estar en el reino de Dios. Ellos tampoco pueden venir a mi habitación y decir, papá, te estás por dormir, sí, orar, no seas carnal. Tiene que ser algo normal. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque buscamos el poder de Dios, porque todos necesitamos un milagrito. Pero después dice, busque su rostro continuamente. Eso te habla de intimidad. Eso te habla de cercanía. Todo esto fue introducción. Vamos a Mateo capítulo 6. Introducción y final, no se asusten. 6:25. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas que van a ser añadidas? Lo elemental que el ser humano necesita para vivir: comida, bebida, vestimenta, trabajo, provisión, tratar de crecer. Dios ya sabe eso.
Pero dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo buscas primeramente el reino de Dios? Porque una cosa, el acceso al reino te da, el acceso al reino de Dios es de esta forma. Nosotros estamos perdidos o siempre estuvimos en la iglesia, como en mi caso, pero aún estando siempre en la iglesia, tiene que haber un momento en que vos tenés que recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Acá importa un pepino que yo haya estado en el vientre de mi madre prácticamente y que haya nacido dentro de la iglesia. En algún momento yo tengo que confesar, tengo que aceptar el señorío de Cristo en mi corazón. ¿Ok? Yo tengo que aceptar ese Señor, perdona mis pecados. Señor, reconozco que tú eres mi Salvador, me rindo para hacer tu voluntad, etcétera, etcétera, palabras más, palabras menos, pero yo lo tengo que confesar. Ahí yo recibo a Cristo como Salvador, ahí eso me da acceso al reino de Dios. Yo no entro a una iglesia, entro al reino de Dios. El reino de Dios es lo importante, la iglesia es consecuencia del reino de Dios. Yo entro al reino de Dios porque lo recibí como mi Señor. Y acá la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios. No dice busque la iglesia. La iglesia viene como consecuencia del reino. Busca primeramente el reino y después todo lo que necesites, Dios te lo va a suplir. ¿De qué forma? Cuando buscas su rostro, cuando buscas su poder, cuando lo estás buscando en forma continua. No es cada vez que pasa el Halley. 70 años, 80 años, el cometa. No es así. Tienes que buscarlo en forma continua. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Qué es lo que usted está anhelando? ¿Cuál es el temor para el futuro? Dice, no te preocupes. Las flores aparecen, se secan y vuelven a aparecer otras flores. Dios se va a encargar de ti. ¿Saben qué pasa? Que muchos han vivido como palomitas. Se han confundido, pero feo o fiero, como dicen algunos. Eso sería más grave todavía. Miren que el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hay algunos que viven tipo palomita. O sea, no trabajan, no hacen nada, porque Dios lo va a sostener. No es así. Este es un ejemplo nomás que vos ves, el ave que anda de un lugar para el otro y Dios se encarga. O sea, usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe qué capacidad tiene, usted sabe cuál es su talento, usted sabe cuál es su trabajo, entonces ejecute ese trabajo y Dios se va a encargar de darle más provisión, más trabajo, no se va a cortar. ¿Entiende? Porque después la palabra dice, si se encarga de las aves, ¿cómo no se va a encargar de vos? Si se encarga de las aves, ¿cómo no se va a encargar de tu familia? Si se encarga de las aves, ¿cómo no se va a encargar de tus generaciones? ¿Cuándo y cómo se encarga Dios de tus generaciones? Cuando estás en el reino de Dios, porque dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Cuando vos estás en el reino de Dios, eso te impulsa, te mete para buscar una iglesia. Y en esta iglesia me siento bien, en esta me siento bien, y yo también, y me quedo acá. En esta no me siento tan bien, busque otra. Fácil. Entonces, cuando encontró un lugar en el que usted es edificado, es levantado, magnífico, ahí usted es iglesia, forma parte de la congregación, pero ¿sabe qué? No por estar en la iglesia a veces suceden las cosas suceden por estar en el reino de Dios. Venga a la iglesia, porque si no viene a la iglesia le va a ir mal. Eso es manipulación. Venga, el lunes, ¿Saben qué? Eso trae ciertos beneficios, que nosotros lo sabemos perfectamente bien con Gabriel. Hace un par de reuniones le decía a alguien, yo entiendo que la mayoría de la gente que viene a la iglesia es gente madura. Hay cosas que no podemos andar diciéndonos entre gente madura. La gente madura ya sabe lo que tiene que hacer. La gente madura se levanta, se lava, se peina, sale. Ahora, cuando vos sos un nene inmaduro, te dicen, ¿te lavaste la cara? ¿Te peinaste? ¿A dónde vas así? Yo tengo una imagen sentado en mi cocina en Córdoba y Jonathan se levanta tempranísimo
y viene con todos sus pelos, así medio dormido, y se siente y lo primero que agarra el joystick para ponerse a jugar. Lo vi yo y dije, macho, así le decía yo a Jonathan, macho, ¿te lavaste? Anda, lavate la cara, lavate los dientes, desayuna y después te pones a jugar. Porque el inmaduro sale a jugar. Nosotros, como iglesia, tendríamos que ser gente madura. Tenemos que entender que es buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene añadido. Hermano, venga a la iglesia para que Dios lo prospere. Venimos a la iglesia para compartir la palabra, venimos a la iglesia para compartir nuestras experiencias, orar unos por otros, saber, conocernos, presentar nuestros testimonios, nuestras peticiones y vamos. Eso es. Estamos unidos como familia de la fe, si lo quiere. Pero venir a la iglesia no significa que vayas a recibir un montón de estas cosas. La palabra es clara. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Ahí hablaba de comida, ahí hablaba de alimento, ahí hablaba de comida, bebida, de trabajo. Ahí hablaba de crecimiento cuando dice que por más que te esfuerces, nadie puede añadir altura, un codo, nadie lo puede hacer. O sea, te está hablando de crecimiento y no es simplemente un crecimiento físico, sino que también vas a crecer como persona. Eso significa madurez. Y si tienes un proyecto y buscas el reino de Dios y estás en el reino de Dios, tu proyecto también crecerá. ¿Por qué? Porque estás metido en el reino de Dios. Hay gente que dice, yo no sé por qué las cosas no me funcionan, y porque muchas veces no estamos en el reino de Dios. La palabra es clara. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo hasta acá? Más o menos se entiende. Ok. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Dios puede cumplir con esto. Yo no tengo duda que Dios puede darnos trabajo, puede darnos alimento, puede darnos protección, nos puede dar crecimiento, nos puede hacer crecer. Porque cuando uno ve en uno de los versículos que habla de la hierba que sale, que se seca, pareciera que muchas veces nosotros en alguna etapa de nuestras vidas sentimos que se nos pasó el tren. Quería hacer esto y no lo pude hacer. Yo no tengo esperanza. No es así. Si estás en el reino de Dios, vendrá una etapa en la cual otra vez tendrás fuerza para hacer algo. Vendrá una etapa nueva en la cual vas a poder fructificar. Así como en la naturaleza todo tiene su tiempo, nosotros también tenemos que entender que en el reino de Dios todo tiene su tiempo. Y si lo buscas de forma constante, continua, Él dará una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Dios puede hacerlo, lo está haciendo hasta el día de hoy. El problema es que para algunas personas el reino de Dios no es prioridad. El versículo habla de que habrá provisión, de que habrá seguridad, de que habrá crecimiento, de que habrá compañía de parte de Dios, de que habrá oportunidades. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo esto sucede. Dios no tiene el problema. El problema o la confusión la estamos teniendo nosotros, porque no nos hemos acercado al reino de Dios. ¿Se entiende? Hemos metido en la iglesia, que está bien. Ahora, la iglesia es parecida al reino de Dios. El reino de Dios es mucho mayor. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Muchas veces en la iglesia pasamos injusticia. Muchas veces en la iglesia no tenemos tanto gozo. Muchas veces en la iglesia no tenemos tanta paz. Pero en el reino de Dios sí hay justicia, paz y gozo. Es más, en el reino de Dios no hay problema de comida o bebida. Dentro de la iglesia tenemos un bolonqui con la comida y la bebida. Por eso hace falta madurez. Dice, busquen el reino de Dios. Dios puede. El problema es que el ser humano hasta el día de hoy no le da la prioridad al reino de Dios. ¿Cuánto tiempo le vas a hacer en estos días especial a Dios? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, comience.
para que venga beneficio para su vida. Fíjese lo que dice el versículo 30, que recién lo habíamos nombrado, que dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Dios puede hacer mucho más de lo que hizo hasta el día de hoy. Jesucristo tiene que crecer en vos. Ahí que dice el 30, ¿cómo termina el versículo 30? Dice, hombres de poca fe, me voy a poner en docente, alumno. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Creer, muy bien. ¿Qué es la fe? Confiar, ¿qué es? ¿Ah? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, todo eso es fe. Ok, muy bien. Ahora tienen que recordar, estimados alumnos, que la palabra dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea que cuando hablamos de fe, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. ¿Jesucristo en dónde estaría? En tu corazón. Entonces usted tiene toda la fe necesaria. Entonces cuando dice hombres de poca fe, significa que no has dejado que crezca Dios en plenitud en tu interior, en tu palabra, en tus pensamientos. Porque nosotros somos consumidores de fe, pero Él es consumador de fe. Él es el autor y consumador. A mí ese versículo me trae mucha paz porque yo siempre lo tomé por el lado musical. Cuando alguien hace una canción, el que hizo la canción o el que pintó es el autor de eso. O sea, esta canción es mía. Renuévame, Señor. Ese lo hizo Marcos Witt. Ok. Él es el autor. Y fue el consumador de Renuévame porque él la compuso y la terminó y la arregló. Yo veo que es otro el autor. Bueno, lo que sea. La hizo por completo. Ahora, ¿quién cantó alguna vez en su vida Renuévame, Señor Jesús? Todos nosotros. Nosotros hemos consumido esa canción. Ahora, si tienes a Jesús en tu corazón, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. O sea que adentro tuyo está todo lo necesario para que puedas creer que si Él se encargó de una hierba, se puede encargar de tu vida. Que si Él se encargó de la naturaleza, se puede encargar de tu matrimonio. Que si Él se encarga de que haya agua en el desierto, se puede encargar de nuestras generaciones. Que Él se está encargando del futuro. ¿Qué tanto miedo tiene el futuro? Hay mucha gente que está pensando cosas para el futuro. Estamos proyectando cosas para el futuro y al mismo tiempo estamos diciendo, esto en 5 años, 7 años, 10 años, 20 años viene Cristo. Y bueno, pongámonos las pilas para irnos con Cristo. Él va a responder en forma segura, siempre y cuando busque su poder, busque su rostro de manera continua. Quizás te cuesta orar un montón como a todos. Y Abril sabe perfectamente bien que muchas veces ella se ilusionaba haciéndome una invitación para orar a la noche en la cama. Y Gabriel me decía, amor, vamos a orar. Bueno, dale, oremos. Y Gabriel empezó a orar y yo a los 2 segundos hacía... Esa era toda mi oración hasta que me pegaba un codazo y yo decía, ¡Santo! Pero tenemos que tratar de hacer algo más de forma continua. ¿Qué has hecho para mejorar tu vida económica? ¿Has trabajado más? ¿Qué ha hecho para mejorar su cultura? ¿Ha estudiado más? ¿Qué ha hecho para mejorar su casa? ¿La barrió más veces de lo habitual? Ok. ¿Y qué ha hecho para mejorar su relación, su comunicación con Dios? Mateo 7. Comenzamos a terminar. Versículo 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23 dice, entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Nunca los conocí. Y acá está hablando de gente que profetizó, de gente que fue usada para liberación, o sea que las cosas sucedieron.
pero también queda un margen como diciendo, yo a vos no te conozco. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Saben qué pienso y qué entiendo? Es que se puede profetizar porque está ahí escrito, está bien claro. Ahora nosotros tenemos que ver si esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Esa es la voluntad de Dios? Lo que estamos haciendo hoy es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque solamente vamos a ser reconocidos por Dios si estamos haciendo su voluntad. Y eso que profetizar es bueno, ¿eh? ¿Me está entendiendo el concepto? Y eso que cantar es bueno. Y eso que evangelizar es bueno. Y eso que hacer liberación y que la persona ya no sea oprimida por un espíritu inmundo es muy bueno. Aquellos que lo han visto, que lo han vivido, que lo han experimentado, es excelente ver cómo a una persona se le cambia el rostro por completo cuando es libre de una carga espiritual. ¡Wow! Pero si esa no era la voluntad de Dios, aunque haya sucedido el milagro, ¿se entiende? Nosotros tenemos que asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios porque ahí es que somos reconocidos. ¿Y cómo logramos hacer la voluntad de Dios? Buscándolo cada día, buscando su rostro cada día, tratando de oír su voz cada día. Entonces Dios te va a decir, qué bueno, hoy quiero que hagas esto. ¿Qué? Profetiza y vas a profetizar. Y si fuera voluntad de Dios, vas a ser reconocido por Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O más? Tienes que asegurarte que sea la voluntad de Dios, profetizar, liberar, predicar, cantar, estudiar, casarte, ponerte de novio, poner una empresa, ver qué carrera vas a llevar adelante. Todo eso para nosotros es ver si es la voluntad de Dios, porque no podemos quedarnos en teología. La teología tiene que ser práctica. Señor, ¿esto me va a convenir? Sí. Entonces, eres reconocido por Dios. Y eres reconocido por Dios porque estás día a día buscando su rostro, escuchando su voz. Hay personas que, voy terminando, hay personas que muchas veces se sienten mal en algunos lugares, en algunas circunstancias, pero no tienen otro ámbito social. Muchas veces esto sucede aún en la misma iglesia. Hay gente que está en la iglesia y no se siente del todo cómodo, pero no tienen otro entorno social. Hay personas que no saben generar recursos, no saben trabajar, pero le están encontrando la vuelta a la iglesia, entonces se quedan haciendo algo en la iglesia que le dé algo a nivel económico. Hay personas que van a la iglesia porque ahí están sus jefes y tienen miedo de perder sus trabajos. Miren si no tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque para que tu vida tenga paz, para que tu vida pueda avanzar, vos tenés que preguntarle a Dios, ¿esta es la voluntad? ¿Esta es tu voluntad para mí, oh Dios? Y ahí vas a avanzar. Busca a Jehová, busca su poder, busca su rostro continuamente y sabrás la voluntad de Dios. Termino con el Salmo 53, lo último que leemos. A ver si nos identificamos un poquito ahí. Salmo 53, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios desde los cielos está viendo, a ver quién es el que entiende. Si hay algún entendido, algún significa número escaso, es muy poco, algún. Estás en venta, salí a vender porque alguna venta te podés hacer. ¿Qué te dicen? Y capaz que venda uno, dos, algo vas a hacer. Dios dice que está mirando a los cielos para ver si hay algún entendido. Dios nos está mirando. Dios te está mirando para ver si lo buscas.
a ver si entendiste o a ver si yo entendí que lo tengo que buscar. La gente se ha olvidado de buscar a Dios. A ver quién entendió, dice Dios. Dios dice, ¿quién entendió que me tienen que buscar? A ver, voy a ver. ¿Habrá alguno? Esto está en la suya. Y estar en la suya no significa estar pecando. Estar en la suya no significa infidelidad, no significa alcohol, no significa droga, no significa delincuencia. Muchas veces estar en la suya significa aún estar dentro de la iglesia. Tenemos que estar en el reino de Dios y despertarnos y buscar a Dios. No es fácil, no es sencillo. Pero Dios desde los cielos mira sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien entendido que lo busque. ¿Usted tiene capacidad de comprensión? ¿Sí o no? ¿Tiene capacidad de comprensión? ¿Puede aplicar las cosas? ¿O usted anda metiendo el dedo ahí de huequito del enchufe todavía como un inmaduro? No, ¿no es cierto? Usted ve un cable pelado y dice, corta la luz, corta la luz. Dice, con este, ¿cómo hacemos? Usted tiene capacidad de comprensión. Entonces, busque a Dios. Busque a Dios. Y Dios le va a hablar. Y cuando Dios le hable, significa que Dios le muestra cuál es la voluntad que Él tiene para usted. Y Dios le va a hablar y le va a acomodar su trabajo, le va a acomodar su cuerpo, le va a acomodar sus sentimientos, le va a acomodar el proyecto de empresa que tiene, le va a acomodar su vida espiritual, porque la vida del reino de Dios es práctica, no es farisea, no es religiosa, es algo práctico. El fariseo dice una cosa y hace otra cosa, y eso no entra en el reino de Dios. Es más, Dios se manifiesta y ellos lo ven y ni lo reconocen. Usted no puede ser de esas personas. Si usted es entendido, usted comience a buscar a Dios, aunque le cueste. Renuncie a 3 minutos de YouTube, renuncie a 3 minutos de Netflix, renuncie a 2 minutos de un resumen de un partido de goles, renuncie a 15 minutos de un reportaje de Messi, renuncie a 20 minutos de lo que haya dicho Milei o lo que diga el presidente de Paraguay, renuncie a 5 o 10 minutos y comience a buscar a Dios. Y usted será, a partir de ese momento, alguien entendido delante de Dios. Y vea esto, pero por favor despierte su cerebro. Vea esto. Usted comienza a buscar a Dios, comienza a separar ese tiempo y hay algo sobrenatural grande que ese sería Dios. Dios comienza a mover su rostro y dice, wow, necesito el nombre de una persona, necesito el nombre de una persona. Y entonces Dios en un momento dice, wow, Gabriela me está buscando, y Dios comienza a mirarla. Y Dios comienza a hablarle. Y Gabriela comienza a entender la voluntad de Dios. Voy a dar otra oportunidad, a ver si ahora me entienden un poquito más. Necesito el nombre de otra persona. Y se leen por iniciativa de Moisés. Comienza a buscar y Dios te guía, te levanta, te restaura, te perdona y puedes perdonar. Te corta las cadenas y puedes sonreír y eres libre. Y ¿saben qué? Lo mismo dije el domingo pasado. Cristo vive en mí, no temo al mañana. ¿Cuál es el problema? Si se encargó de las aves, si se encarga de la hierba, si se encarga cuando sale el sol, cuando sale la luna, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? Si es más, nosotros lo estamos buscando en forma sincera. Y lo más importante, más impactante para mí, es que alguien tan sobrenatural, tan grande que no lo puedo describir, me mire o te mire y diga, wow, eres entendido. Y que Dios comience a bendecirte. Y cuando Dios comienza a bendecirte, acomoda tus pasos. Y cuando Dios acomoda tus pasos, se acomoda tu matrimonio, y se acomoda tu casa, y se acomoda tus generaciones. ¿Y qué más pasa? Nos ponemos más grandes. ¿Y qué más pasa? Nos ponemos más viejos. ¿Y qué sucede? Queda menos tiempo de vida en nuestra etapa. ¿Y qué sucede? Falta poco para que nos vayamos a la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Y muchos de nosotros el día de mañana quizás estemos en la presencia de Dios, pero cuando estábamos vivos, buscamos la voluntad de Dios, dejamos bendición para todas nuestras generaciones. Haga lo que tenga que hacer. Estudie, trabaje, acomode su casa. Haga ejercicio si necesita hacer ejercicio. Pague las deudas. Haga lo que tengan que hacer. Somos todos gente normal, pero también hágase un tiempo para buscar a Dios. Nos ponemos de pie, por favor.
Señor, en este momento queremos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón, siga obrando en nuestro espíritu, siga trayendo restauración, que tu Espíritu Santo siga guiándonos a cada uno de nosotros. Señor, que podamos tomarnos de tu palabra, Señor, que podamos tomarnos de tu mano, extiende tu mano, Señor, toma nuestras vidas, toma lo que somos, condúcenos al reino de Dios. Señor, queremos estar en el reino de Dios, donde hay provisión. Queremos estar en el reino de Dios, donde hay justicia. Queremos estar en el reino de Dios, donde tenemos asegurado, Señor, tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, extiende tu mano y tómanos. Señor, despiértanos si es necesario. Si estamos en una etapa inmadura, como muchas veces hemos estado, Señor, cuando éramos pequeños y que venían nuestros mayores a despertarnos, a levantarnos, a dirigirnos. Señor, yo te clamo que si estamos en esa etapa, tú nos despiertes. Despiértanos para ir a madurez. Despiértanos, Señor, para conducir nuestras vidas. Despiértanos, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor, y pon el deseo grande y fuerte de buscarte cada día, a cada instante. Señor, si no lo hemos hecho antes fue porque no lo entendimos. Si no lo hicimos antes fue porque pensábamos que por estar dentro de la iglesia con eso ya alcanzaba. Pero hoy comprendemos, Dios, que es necesario, que es vital, que es importante que estemos en tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, yo te clamo para que te manifiestes en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la dirección, que tu palabra, Señor, nos conduzca de la mejor manera a cada uno de nosotros, a cada varón representado en esta noche, presente en este lugar, a cada mujer presente en este lugar, a cada familia, Padre, en el nombre de Jesús, clamamos para que seas tú, Señor, gobernando al 100% en cada uno de nosotros, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que representamos. Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos y por la oportunidad que nos das de estar en el reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios lo rebendiga mucho. Dios lo acompañe y lo guarde, lo llene de bien y nos vemos.